Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Qué privilegio poder encontrarnos de nuevo para poder aprender, estudiar la palabra del Señor. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este momento para que juntos podamos aprender la palabra del Señor. El tema de hoy: la misericordia de Dios. Mis amados hermanos, al poder pensar en la misericordia de Dios, creo que nos lleva a la definición de la palabra misericordia según las Sagradas Escrituras. Tres de los conceptos más hermosos y amados en las Escrituras son la misericordia, la gracia y la paciencia de Dios. Amados hermanos, en estas tres joyas el amor de Dios se manifiesta verdaderamente. En este momento vamos a pensar con mucha seriedad la misericordia de Dios. La palabra misericordia se refiere a la bondad amorosa, la ternura o la compasión de Dios, inclusive hacia la más miserable y lastimosa de sus criaturas. En la misericordia de Dios se encuentra una gran manifestación de su amor. En muchos versículos de la Biblia, la idea de misericordia se expresa por medio de la palabra compasión. Compasión, compadecerse. Como por ejemplo el Salmo 145, versículo 8. Estos versículos son como introducción. Hoy nos vamos a centrar en 2 Samuel, capítulo 9. Los 13 versículos vamos a considerar el día de hoy. Pero estos versículos son como manera de introducir para poder entender la misericordia de Dios hacia el hombre. El Señor es misericordioso. Salmo 145, 8. Mis amados hermanos, esto es traducido de la palabra hebrea rakhum, la cual también denota amabilidad, bondad amorosa y compasión de Dios. Y esto me lleva a pensar qué es lo que le salva al hombre. Lo que le salva al hombre no son sus propios esfuerzos, no, es la misericordia de Dios, porque el Señor es misericordioso. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, a Dios se le llama el Padre de misericordias. Y esto es traducido del griego oiktimos, que también indica compasión y piedad. El plural posiblemente indica manifestaciones multifacéticas de misericordia o todo tipo y clases de misericordias. Efesios 2:4 dice el pasaje, y es el apóstol Pablo escribiendo su carta a los Efesios. El Dios que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? Es rico en misericordia. La palabra rico viene del vocablo griego plousios, que también puede ser traducido como opulento o pudiente. La palabra misericordia viene del griego eleo, que también denota apiadarse, compasión y amabilidad. Santiago 5:11. El Señor es muy misericordioso y compasivo. La frase muy misericordioso proviene de la palabra griega polus plagnos,
polus mucho, muy, más plangnos indica la parte interior del cuerpo, corazón, hígado, intestinos, etc. Figurativamente se refiere a las emociones profundas o a los grandes afectos. También puede traducirse como muy compasivo. La palabra compasivo proviene del griego oiktirmnon. La idea es que compasivo no solo es algo que Dios decide hacer, Él es compasivo, algo esencial de su naturaleza. Como por ejemplo, el Salmos, capítulo 57, versículo 10, dice la palabra del Señor: porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Hermanos, debemos de hacernos esta pregunta: ¿qué quiere decir esta descripción? ¿Cuál? El versículo 10, su primera parte: porque grande es hasta los cielos tu misericordia. La palabra misericordia proviene del hebreo Gesed, que también significa amabilidad, favor, amor constante o amor leal. La idea es que la bondad o la misericordia de Dios es merecedora de todo superlativo. Es abundante, rica y alta. Se extiende más allá de lo que el ojo más agudo pueda ver, de lo que la mente más brillante pueda comprender y de lo que la lengua más elocuente puede decir. Esta introducción voy a cerrar con Salmos, capítulo 103, versículo 10. Vamos a encontrar esta gran verdad, mis amados hermanos. Versículo 10. ¿Qué es lo que no ha hecho Dios con nosotros? Veamos. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Misericordia significa que no recibimos lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? El hombre merece estar bajo el castigo de Dios, porque así lo eligió. No es que Dios castiga al hombre. No, Dios castiga al hombre, sí, pero por la elección del hombre, porque su naturaleza está inclinada hacia el pecado, y por eso Dios castiga al hombre pecador, porque así lo decidió, amar al pecado y odiar a Dios. Pero resulta que Dios odia el pecado, odia la oscuridad, pero Dios ama al que anda en verdad. Dios ama la luz. No nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. A esto le llamamos misericordia. No nos ha hecho. El día de hoy el mundo está sufriendo. Si hablamos de Centroamérica, después de haber luchado contra una pandemia, sigue luchando en medio de una pandemia. Recibe otro golpe de la tormenta ETA, pero viene otro golpe de la tormenta Iota. Pero si a nosotros no nos ha pasado nada, y si nos pasó algo pero seguimos con vida, esto significa que Dios no ha hecho con nosotros conforme a lo que merecemos.
ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Un pecado que cometemos, estamos bajo la ira de Dios y merecemos ser castigados porque tenemos a un Dios lleno de justicia y Él es santo y no tolera el pecado, ni siquiera uno. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, veamos, engrandeció su bondad o su misericordia sobre los que le temen. Hay un remanente que le reverencian al Señor. 12. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones por su misericordia. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así como el Padre tiene compasión a sus hijos, también el Señor a quienes le reverencian su nombre, Él tiene compasión, se apiada de ellos. Versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Nosotros no somos nada. Muchas veces el hombre se hace muy grande, muy orgulloso, ¿verdad? Pero en realidad no es nada, simplemente es polvo. Se acuerda de nuestra condición, de que somos polvo. Y pasamos a estudiar 2 Samuel 9. Quisiera ver un versículo en especial. Es el versículo 8. Acerca de la condición de Mefiboset, de cómo se consideraba. Él se consideraba como un perro muerto que no merece nada. Exactamente pasa lo mismo con el hombre. Está muerto y está bajo la ira de Dios. No merece la misericordia de Dios. No. Simplemente merece ser castigado por un Dios santo que aborrece el pecado. Pero veamos este ejemplo según este pasaje, mis amados hermanos. Veamos el amable corazón de David hacia la casa de Saúl. Versículo 1. Y encontramos la pregunta gentil de David, o la gentil pregunta de David. Dijo David, aquí está la pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? En 1 Samuel, capítulo 7, David preguntó: ¿qué puedo hacer para Dios? Y propuso construir un templo para el Señor. Ahora David hace otra pregunta que todos nos deberíamos hacer: ¿qué puedo hacer por otros? A veces el hombre piensa de sí mismo. Y es que es la mentalidad del hombre todos los días. Piensa de sí mismo, pero no piensa qué puede hacer por otros. La pregunta de David mostraba un gran amor
porque Saúl se hizo a sí mismo enemigo de David. Era costumbre en aquellos días para el rey de una nueva dinastía masacrar a cualquiera que haya estado conectado con la dinastía anterior. David fue en contra del principio de la venganza y en contra del principio de la autopreservación, y preguntó qué podía hacer por la familia de su enemigo. A quien yo haga misericordia por amor a Jonathan. David hizo esto porque recordaba su relación y pacto con Jonathan. 1 Samuel capítulo 20 versículo 14 y 15. Sus acciones no solo estaban basadas en emociones, sino también en la promesa de un pacto. ¿Cuántos el día de hoy nos atrevemos a hacer un pacto? Aunque el hombre nunca debería hacer un pacto, porque no los puede cumplir. Quizás alguien me va a decir, pero si David pudo. ¿Qué tan constante usted busca al Señor? ¿Usted está muy cerca del Señor cada día? ¿No? Entonces, vamos a ver más adelante cómo es que Dios usó a David para mostrar la misericordia de Dios hacia el hombre pecador. Versículo 2 al 4. Vamos a ver Siba, un antiguo empleado de Saúl, le cuenta a David sobre Mefiboset, hijo de Jonathan. Y dice: había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Veamos, a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: ¿aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies? Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Siba, David solo pudo enterarse de que había un descendiente de Saúl que aún seguía con vida, y solo podía enterarse de dónde estaba a través de este siervo llamado Siba. Esto significa que Mefiboset se estaba escondiendo. ¿Por qué? Su vida corría peligro, según la tradición de una nueva dinastía. Pero nos vamos a encontrar con esta frase: misericordia de Dios, a quien yo haga misericordia de Dios. Primero dice a quien yo haga misericordia, pero ahora vamos a ver este término conectado con el nombre de Dios. Esta frase es clave para entender la motivación de David en este capítulo. David quería mostrarle a alguien más la misma misericordia de Dios que le había mostrado a él. David llegó a ser rey no porque era un hombre con mucha capacidad, no, era la misericordia de Dios por la vida de él. Dios le había mostrado mucha misericordia para con David. Exactamente lo mismo con nosotros. Dios nos ha demostrado tanta misericordia hasta el día de hoy. Misericordia de Dios, la bondad de Dios.
aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Cuando nos enteramos de Mefiboset por primera vez en 2 Samuel capítulo 4 versículo 4, nos dice que este hijo de Jonathan quedó lisiado de los pies por accidente cuando escucharon que su padre Jonathan y su abuelo Saúl murieron en batalla. Mis amados hermanos, debemos recordar que por la nodriza de Mefiboset tomó al niño y huyó apresuradamente al escuchar la noticia de la muerte de Saúl y Jonathan. Ella temía, y con justa razón, que el líder de la nueva dinastía real ejecutaría a todos los potenciales herederos de la anterior dinastía. 2 Samuel capítulo 4 versículo 4. A todos los iba a volar, ¿verdad? Los iba a matar a todos. Un hijo de Jonathan, esto significa que según la anterior dinastía de Saúl, Mefiboset tenía el derecho al trono. Era hijo del primogénito del rey y otros herederos potenciales estaban muertos. Era el único con vida. En sentido político, David podía ver a Mefiboset como un rival o como una amenaza para él como rey. Más adelante, en 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5 al 8, vemos a un hombre llamado Simei, que era un partisano para la casa de Saúl contra David. Había por lo menos unos pocos en Israel que sentían que la casa de Saúl aún debía reinar sobre la nación y que David no debía ser rey. Mefiboset podía recurrir a estos partisanos e iniciar un movimiento rival. Podía. Isboset era el tío de Mefiboset y había librado una sangrienta batalla contra David por el trono de Israel. Había por lo menos una remota posibilidad de que Mefiboset hiciera lo mismo. Está en casa de Maquir, hijo de Amiel. Esto habla de la baja posición que tenía Mefiboset en la vida material. Ni siquiera tenía su propia casa, en vez de eso vivía en casa de otro hombre. No tenía casa propia. Ya no lo tenía. Estaba en extrema pobreza. Maquir, hijo de Amiel, mostró después que era intensamente leal a David. Cuando el hijo de David, Absalón, dirigió una rebelión contra David, Maquir apoyó y ayudó a David, poniendo en peligro su propia vida. La lealtad de Maquir hacia David. La bondad de David hacia Mefiboset nos va a ilustrar la bondad de Dios hacia el hombre pecador que está perdido en el pecado. Versículos 5 al 6. Mefiboset se aparece humildemente delante de David. Entonces el rey David le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David. Se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa. Mefiboset debe haber estado aterrorizado cuando los mensajeros de David tocaron a su puerta y le ordenaron que los acompañara a ver al rey. En su mente anticipaba el día en que David hiciera como otros reyes y masacrara a todo su rival potencial al trono. Eso llegó en la mente de Mefiboset. El golpeteo en la puerta también significaba que Mefiboset
ya no estaba oculto para David, ya estaba al descubierto. Él se había sentido seguro mientras el nuevo rey no supiera sobre él dónde estaba ubicado geográficamente, dónde estaba viviendo. Según él estaba seguro, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Según la costumbre de los tiempos, Mefiboset tenía mucho que temer de David. Tenía mucho miedo David. Sin embargo, su miedo hacia David no estaba fundado en hechos, solo en su posición. Todo hombre el día de hoy debe tener miedo, y miedo ante el Señor, porque tenemos un Dios justo, santo. Hasta este punto, David y Mefiboset. Y David nunca había tenido una relación. Y era porque Mefiboset lo había querido así. Él evitaba a David debido a temores infundados. ¿Cuántas veces el hombre ha hecho lo mismo el día de hoy? Se ha alejado del Señor. No porque el Señor no lo recibiera, sino que porque el hombre así lo ha querido. Y no pareciera ser el mismo estado en que se encuentra usted. Está separado, viviendo, alejado del Señor, porque así lo ha querido. Sí, se me viene en mente cuando el hombre se esconde delante de la presencia de Dios en el huerto de Edén. Cuando el hombre desobedeció a Dios, se escondió. Y Dios tuvo que llamarle y decirle: hombre, ¿dónde estás? En Génesis capítulo 3. Tú. El hombre responde: Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué se escondió? Se dio cuenta de la realidad. Estaba desnudo. Porque el pecado saca avergüenza el hombre. Todos aquellos que viven pecado tienen el temor al ser descubiertos por alguien más. Mentira, odio, rencor, adulterio, fornicación, trabajos ilícitos, tienen el temor al ser descubiertos. ¿Por qué? Porque sienten vergüenza. El hombre se dio cuenta de su condición, que no estaba bien con Dios, se escondió. El hombre, en vez de confesar sus pecados ante el Señor, se esconde ante el Señor y huye delante de Dios. Pero no puede. La Biblia dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a buenos y a malos. Y Él saca su sol sobre buenos y justos. Versículos 7 al 8 encontramos esta frase: David elimina los miedos de Mefiboset. Dice la palabra del Señor: y dijo David: no tengas temor. Wow, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre. No por amor a ti, sino por amor a Jonathan tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Se consideraba desdichoso.
Él sentía que no merecía nada más que ser muerto. Y la realidad del hombre está muerto. Un día Dios tuvo que llamar al profeta Ezequiel para que el profeta Ezequiel pudiera profetizar sobre los huesos secos que estaban muertos. Y es el pueblo de Israel, la nación Israel, estaban muertos, ya no tenían espíritu, ya no tenían cuerpo. ¿Qué puede hacer un cadáver? Nada. ¿Qué puede hacer un perro muerto? Aún puede ladrar, aún podrá corretear a las personas. No. Este hombre se considera como un perro muerto, que no merece nada. Alguien que ya no tiene vida, ¿qué merece? Ser sepultado, o más que ser echado fuera y tirado a un basurero. No merece nada. David le dice: no tengas temor. Jesús estuvo encontrándose con muchas personas enfermos, endemoniados, y les dice: no tengan miedo. Primero les dice: sus pecados les son perdonados. Al momento cuando el Señor busca al hombre, ¿qué es lo que se preocupa el Señor cuando busca al hombre? Porque el hombre nunca busca a Dios. Estas palabras eran crueles y sin sentido, a menos de que David le diera a Mefiboset una razón para no temer. La razón para no temer, aquí está: porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan, tu padre. Esto es la razón. David hizo un pacto con Jonathan en 1 Samuel capítulo 20, prometiendo mostrar misericordia a los descendientes de Jonathan. David gustosamente cumplió con su promesa, a pesar de que Jonathan llevaba bastante tiempo muerto. Ya no se sabía nada de él, pero David cumplió su promesa. Al parecer nos muestra la bondad del Señor cuando en Génesis capítulo 3 versículo 15 promete la salvación al hombre. Y promete que el enemigo sería destruido por Jesús en la cruz. Te devolveré todas las tierras de Saúl. David simplemente le prometió a Mefiboset que recibiría lo que le pertenecía. Mefiboset supo sobre estas tierras todo el tiempo, pero temía tomar posesión de ellas porque los pondría ante el rey. David fue contra toda costumbre al mostrar semejante bondad hacia el heredero de otra dinastía. Pero esto solo nos ilustra la misericordia de Dios hacia el hombre. Y le dice: tú comerás siempre a mi mesa. Esto fue mucho más allá de dar a Mefiboset lo que por derecho le pertenecía. Le dio a Mefiboset el honor de una relación cercana con el rey. ¿Y qué es lo que Dios promete al hombre? Según Romanos capítulo 5, que el resultado de la justificación es estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios es tener una relación estrecha con el Señor, es disfrutar de una vida agradable delante del Señor y con el Señor, y vivir para siempre para Él. Mis amados hermanos, no tenemos una razón más para vivir para el Señor, más que su misericordia mostrada
hacia nosotros por medio de Cristo al dar su vida en la cruz por rescate. ¿Qué es lo que nos promete? Pasar una eternidad con el Señor. Pero todo aquel que no viene al Señor es condenado para siempre. Hermanos, hay una promesa similar dada a los seguidores de Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos que ellos comerían y beberían a su mesa en el cielo. Lucas 22:3. La pregunta de Mefiboset es esta: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset no se sentía digno de semejante generosidad. No me lo merecía. Se consideraba a sí mismo un perro muerto, lo cual se refiere a una persona sin valor e insignificante. El hombre sin la persona, sin la obra de Cristo, sin la obra que satisfizo Cristo en la cruz, las demandas de Dios que Jesús satisfizo en la cruz, el hombre no es nada, no tiene valores, insignificante. Todos esos años de esconderse del rey y vivir en miedo y pobreza hicieron pensar a Mefiboset que no valía nada. Todo hombre pecador no vale nada por más que sea millonario, multimillonario. No, porque no tiene a Dios en su corazón, no tiene a Cristo. Versículos 9 al 12 encontramos las instrucciones de David para Siba. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado a mi señor el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como a uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba, siervos de Mefiboset. La instrucción es: tú comerás, él comerá, pero tú labrarás, tú trabajarás. Hermanos, Mefiboset se alegró de saber que David no quería matarlo, no, simplemente quería mostrarle misericordia. Tener una promesa como esta sería casi increíble. Es increíble. Dios demostró su amor hacia el hombre mostrando su misericordia, castigando a su hijo. Pero si el hombre rechaza, ¿quién le va a sacar del Señor? Hebreos capítulo 10 versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo.
Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Versículo 13. David cumple su promesa a Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Moraba Mefiboset en Jerusalén sin esconderse. Ya con temor del rey, este descendiente de Saúl ahora vivía abiertamente entre el pueblo de Dios. Comía siempre a la mesa del rey. Ya no más pobreza y enemistado con el rey, ahora tenía un gran privilegio delante del rey. Estaba lisiado de ambos pies. La debilidad de Mefiboset no desapareció. Su vida estaba mucho mejor, pero aún estaba lisiado. La gracia de David hacia Mefiboset es una imagen maravillosa de la gracia de Dios para con nosotros. Nosotros somos como Mefiboset. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nos jactásemos. Al poder saber esto, debe de humillarnos ante la presencia del Señor y nunca jactarnos, nunca enorgullecernos porque somos salvos. No, debe llevar a postrarnos, rendirnos ante la presencia del Señor, amados hermanos. Y debemos de enseñar debidamente el Evangelio, los que predicamos el Evangelio, los que hemos disfrutado de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios que ha hecho en nuestras vidas. Voy a concluir con estas interrogantes. ¿Usted qué cree, mi amado hermano? ¿Qué cree, mi estimado amigo? Si estuvieras ante el tribunal del Señor, ¿podrías poner defensa ante el Señor? La respuesta, no. Nadie va a poner defensa contra el Señor. No. ¿Usted creería que tendría la posibilidad de pagar un abogado para estar ante el Señor para poder poner defensa? No. No, mis hermanos, no. Nada. Si usted vive alejado del Señor, sin Dios, sin esperanza, el Señor se va a glorificar en usted, demostrando justicia por lo que usted merece, y el castigo que usted merece es la justicia de Dios. La Biblia dice: todos han pecado y están bajo la ira de Dios. No merecen nada más que ser condenados. Le pregunto a usted: ¿usted es salvo? ¿Por qué? ¿Por sus buenas obras? No, por la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios lo que nos salva. No nosotros, sino al Señor la gloria. Si alguien se gloríe, gloríese en el Señor, porque el Señor lo ha salvado, dice Pablo. Hermanos, y la obra más grande del Señor es cuando el hombre nace de nuevo, es declarado justo, santo ante el Señor. Posicionalmente ante el Señor, el hombre es justo. ¿Por qué tengo que vivir en santidad? Simplemente es porque he sido salvo y debo de vivir mi razón de vida para el Señor. Mefiboset vivió en la casa del rey, en el palacio, porque aceptó la invitación. Sí, el rey hoy ha mandado a llamar. Perdón. Sigue llamando a través de la predicación al hombre pecador, que el hombre venga y conozca el Evangelio de Cristo y sea salvo.
Pero si rechaza esta invitación, será condenado. Padre, tú que habitas en tu trono de gloria, Señor, te exaltamos. Padre, te honramos con todo el corazón. Exaltamos tu nombre por siempre y para siempre, Señor. Oh Dios, gracias por tu palabra. Gracias por cuanto eres un Dios lleno de misericordia y de bondad. Te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre para siempre. Es tu misericordia y tu gracia demostrada hacia nosotros, mis amados hermanos. Usted debe estar agradecido diciéndole gracias, uniendo conmigo. Gracias, Señor, por tu disposición en darnos misericordia, por tu disposición, amado Señor, darnos bondad. Te amamos, Padre. Gracias por salvarnos. Gracias. Ten misericordia, Señor, de ese mundo. Ten misericordia, por favor. El mundo necesita de tu gran misericordia. Señor, ten misericordia de Centroamérica, de todo el mundo. Danos una oportunidad para los salvos predicar tu evangelio, y aún los no salvos escuchar tu evangelio y ser salvos, Señor. Padre, oramos a ti, pidiendo por los hermanos que están viendo y escuchando por Canal 2 Evangélico. Muchos hermanos, Señor, podrán ver después de esta transmisión. Padre, por favor, bendígalos. Ábrales el corazón y la mente para entender tu palabra y tus propósitos sobre la vida del hombre. Señor, pido que tú bendigas a mis hermanos del Canal 2 Evangélico. Por favor, ayúdalos cada día, Señor, a poder salir adelante y poder seguir manteniendo el canal en pie cada día, Señor. Muéstrales cada día tu misericordia y tu bondad. Bendice a hermano Macario Miguel, la familia Hernández Maldonado, Señor, hermano de Nilsson, hermano Miguel, por favor, ayúdalos cada día, dales entendimiento, Señor, para poder servirte con fidelidad y con integridad, amado Señor. Oramos con todo nuestro corazón, en el nombre de tu Hijo Jesús, pidiendo sanidad por los que están enfermos. Ten misericordia. Los que no tienen trabajo, han perdido trabajo, por favor, Señor, muéstrales tu misericordia, concediéndolos un empleo. Señor, por favor, tienen necesidad. Y los que viven alejados de ti necesitan de ti, Señor. Por favor, dales una oportunidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros y por escuchar la palabra del Señor. Les enviamos un saludo y nuestros sinceros agradecimientos. La paz del Señor en sus vidas, en sus corazones. Dios les bendiga. Buenas noches.